Y dice la bendita palabra de nuestro Señor: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios divino y santo, tú que eres nuestro Padre, venimos ante tu presencia, Señor, pidiendo de ti dirección para que podamos recibir la instrucción de tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que seamos sumisos, obedientes, Señor, a lo que tú nos quieras mostrar, y que lo que debamos aplicar, Señor, lo hagamos inmediatamente para no ser, como lo amonesta la carta de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. Porque eso es lo que tú, Señor, demandas de nosotros. Eso es obrar conforme tu justicia y tu verdad. Instrúyenos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el glorioso y santo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Este capítulo, hermanos, el capítulo 6 de este evangelio maravilloso de Juan, contiene grandes revelaciones de parte del Señor. Y entre la narración que Juan nos va haciendo, incluye estos versículos. Son muy breves realmente, es una historia de todos conocida. Cuando los discípulos están en el mar, viene un problema ahí, se arrecia el viento, ellos tienen temor, el Señor llega con ellos, los reprende, les dice que no deben de tener temor. Entonces viene a ellos a la barca y se hace la paz y pueden llegar a la costa con bien. Y en realidad, hermanos, debo ser sincero con ustedes. Yo pensaba realmente leer estos versículos y ver alguna enseñanza que estos versículos tuvieran para nosotros y continuar con lo que viene después. Pero yo creo que el mismo apóstol Juan quizá hizo lo mismo. Él narra esta pequeña historia de una manera muy breve, porque su intención es llevarnos a lo que viene a continuación. Recordemos que el apóstol Juan, su deseo es revelarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y en ese sentido, hermanos, realmente estos versículos cobran especial relevancia para lo que después Juan nos va a decir. Entonces, no me los quiero brincar. Vamos a ver que esto tiene una gran enseñanza para nosotros en esta tarde. Y para poder entender con más claridad el contenido de estos versículos, hermanos, vamos a recordar el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Recordemos que Juan escribe tanto a los creyentes como a los no creyentes. A los no creyentes, para que a través de esto que Juan escribe, que él demuestra por medio de estas señales que el Señor Jesucristo hizo, por medio de estas enseñanzas del Señor Jesucristo, Juan le habla a los no creyentes para que crean. Y a los creyentes, pues les escribe este evangelio para que afirmen su fe. Recordemos ahí en Juan 20:31 lo que dice el mismo apóstol en su evangelio. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo les he mencionado varias veces, hermanos, que es increíble cómo en este evangelio el apóstol Juan repite la palabra creer o todas sus derivaciones
aproximadamente 100 veces. Entonces, eso nos da una clara idea de cuál es el propósito de Juan al haber escrito este evangelio. Recordemos que este evangelio es escrito por ahí del año 95 ya de nuestra era. Juan ya es un anciano, está empezando a infiltrarse el gnosticismo en la iglesia, empiezan a surgir falsos maestros. Juan sabe de lo que los otros apóstoles han escrito, está al pendiente de los escritos tanto de Pedro, de Pablo, porque todos esos escritos son anteriores a este evangelio. Y entonces Juan lo que quiere es demostrar que Jesús fue y es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y miren, en la primera carta de Juan, que también se comenta que el Evangelio de Juan es para los que van a creer, para presentarles a Jesús como el Mesías, el Salvador. La primera carta de Juan es para quienes ya hemos creído en Cristo, es para la iglesia, para la salud y el crecimiento y que estemos firmes en nuestra fe. Pero en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, el apóstol también escribe el propósito de su carta. Así como escribió el propósito de su evangelio, también escribe el propósito de esta primera carta. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, hasta aquí los verbos que Juan utiliza en este versículo en 1 de Juan 5:13 son verbos en tiempo presente, que ya creéis, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis ya que tenéis vida eterna. Creéis, sepáis y tenéis. Bueno, eso está muy bien, es para afirmarnos en la fe a los que ya creemos. Pero después termina el versículo diciendo, y para que creáis, ahora nos cambia el verbo y lo pone en tiempo futuro. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, primero ya nos escribió a los que creemos, dice, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y termina el versículo diciendo, ¿y para qué creáis? Bueno, pues si ya creemos, ¿por qué es necesario creer otra vez? Bueno, hermanos, en realidad esto nos sirve para entender los versículos que acabamos de leer de Juan capítulo 6, ¿sí? La respuesta a esto, hermanos, es que debido a nuestra naturaleza caída y nuestra propensión al pecado, y ya que estamos en este mundo rodeados de toda influencia de maldad y de perversidad, necesitamos continuamente afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios. Hay una palabra muy especial para esto que es consolidar nuestra fe. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí? Ya han creído en el nombre del Hijo de Dios y ya saben que tienen vida eterna, pero es necesario que creáis, que reafirmen, que consoliden su fe en la persona del Hijo de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Pues por medio del testimonio que tanto Juan como los demás apóstoles y escritores, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos dejaron para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el tema del día de hoy, de este sermón, se llama la necesidad de consolidar tu fe. La necesidad de consolidar tu fe. Y vamos a ver que esto es precisamente lo que el Señor pretendió al enviar por delante a los discípulos en la barca y después venir a ellos de noche. Antes de leer otros pasajes, quiero decirles, darle un poquito más de fuerza a este concepto. ¿Qué significa consolidar? Bueno, tengo varias acepciones de esta palabra. Dice, dar firmeza y solidez a algo. Darle firmeza y solidez a algo. Cuando ustedes preparan una gelatina, pues está caliente, ¿verdad? ¿Se la toman así caliente, hermanos? Pues en vez de tomar gelatina caliente, pues mejor se hacen un atole, ¿no? El propósito de hacer una gelatina es que la gelatina esté como, bueno, fría, pero su consistencia sólida, ¿verdad?
Así es como se come la gelatina. Incluso ustedes la pueden desprender del envase, del recipiente, e incluso la pueden cortar, ¿no es cierto? Entonces, para que nos vayamos dando cuenta, y esta palabra consolidar realmente es una palabra compuesta. El prefijo con hace alusión a un proceso. ¿Un proceso de qué? De solidificación. De darle consistencia, firmeza a algo. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos consolidar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto es un proceso que va a durar toda la vida, pero cada día, hermanos, de acuerdo a nuestra comunión, de acuerdo a nuestra búsqueda de Dios en oración, en la palabra, nuestra fe se debe de ir consolidando cada día más. Además, el Señor usa diferentes medios, como ahorita vamos a ver, que también coadyuvan para que nuestra fe sea consolidada. Otra acepción de esta palabra consolidar es convertir algo en definitivo y estable. ¿Sí? Convertir algo ya en definitivo, que no se mueva, que no lo quiten, que no lo derriben, que no lo destruyan. ¿Sí? Entonces, convertir algo en definitivo y estable. Otra, reunir, volver a juntar algo quebrado o roto de manera que quede firme. Y la última dice asegurar del todo, afianzar más y más algo como la amistad, una alianza, etcétera. Por ejemplo, en el matrimonio, pues unen sus vidas un par de enamorados, ¿no es cierto? Que deciden unir sus vidas, ¿verdad? Con mucho amor y mucho suspiro. ¿Qué pasa cuando ya se casan y ya pasan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años? En realidad, hermanos, lo que debe suceder es que con el paso del tiempo, esa unión debe hacerse cada vez más sólida. Ese matrimonio, conforme pasan los años, conforme se presentan vicisitudes, problemas, diversas circunstancias, y ese hombre y esa mujer que se juraron amor, se debe de volver esa unión cada vez más sólida y más fuerte, más consistente. En otras palabras, esa unión se debe consolidar. Amén. Para que entendamos este concepto del que vamos a estar hablando en esta tarde. El antónimo, ¿sí? Lo contrario de consolidar es debilitar. Algo débil, inestable, socavar, destruir, fallar, mover, caer, derribar. ¿Sí? Todos estos son aspectos contrarios a lo que estamos manejando el día de hoy. Bien, algo, hermanos, muy hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, se explica a sí mismo, y la misma palabra nos da luz de lo que el Señor nos quiere mostrar. Juan solamente nos da 6 versículos de esta historia en el mar, ¿verdad? Pero esto se complementa con lo que dicen los otros evangelistas, porque esta misma historia se encuentra referida en otros evangelios. Vamos primero a Mateo capítulo 14 y vamos a leer ahí esta misma historia, pero en la pluma de Mateo. Y nos va a dar más luz de lo que pasó esa noche en el mar de Galilea. Aquí ya no son 6 versículos, aquí ya son más, ya son 11 versículos. Mateo es un poco más explícito en lo que sucedió ese día. San Mateo capítulo 14, voy a leer desde el versículo 20, porque también habla de la alimentación de los 5,000 y luego lo que pasó en el lago. Dice Mateo 14, 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, igual como lo leímos en Juan. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso decimos que los que comieron en esta ocasión fueron más de 12,000 personas, porque solo se contaron a los varones. Y esta es la historia que nos narra inmediatamente Mateo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía
a la multitud. Bueno, aquí ya nos explica un poco más, porque Juan no nos dice esto. Simplemente Juan dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Pero aquí Mateo nos está diciendo que fue Jesús quien hizo a sus discípulos entrar en la barca y los envió delante de él. Yo me preguntaba cuando leí Juan, ¿por qué motivo los discípulos se fueron y dejaron a Jesús? ¿Por qué lo dejaron ahí y se fueron solos? Bueno, aquí nos da la explicación. Fue el Señor quien los envió por delante. Y él se quedó porque dice aquí que se entretuvo despidiendo a la multitud. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque esto nos permite entender que lo que sucede más adelante en la narración, en el lago, fue todo completamente dispuesto y planeado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo bien interesante, hermanos. Hay dos formas en que podemos leer esta historia. Alguien podría leer esta historia y ver que los discípulos van en la barca en la noche, empieza a arreciar el viento, se llenan de temor y después el Señor llega. Y alguien lo podría tomar y decir, ¿cómo es posible que ellos van solos y el Señor se descuidó de ellos? Y tuvo que Jesús llegar a tomar el control del viento y de la situación, porque los discípulos se llenaron de temor por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Alguien pudiera hacer una lectura así de este pasaje, pero en realidad, hermanos, la lectura que debemos hacer de este pasaje es que el Señor Jesús los manda delante de él al mar de Galilea, porque el Señor Jesucristo sabe lo que va a suceder. Porque al Señor Jesucristo nada le toma por sorpresa. Al Señor Jesucristo no llegan las circunstancias de imprevisto. Él no actúa así como conforme lo que va sucediendo. No, Él sabía lo que iba a hacer y el propósito por el cual Él estaba enviando a sus discípulos delante de Él. Bueno, vamos a continuar con la lectura de este pasaje. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea que manda por delante a los discípulos al mar, despide a la gente y no se va a alcanzarlos, sino que todavía se sube otra vez al monte donde les dio de comer a la multitud y se queda a orar. Dice adelante, cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se sabe, hermanos, que en el mar de Galilea, por su disposición geográfica, los montes que hay a su alrededor, se dan unas tormentas muy fuertes en determinadas épocas del año. Aquí estamos iniciando la primavera porque leímos en Juan que estaba por venir, estaba próxima la fiesta de la Pascua. La Pascua se celebra en la primer luna llena de primavera. Entonces todavía el clima está ajustándose. Y entonces se presentan estos vientos de noche. Obviamente que esto no era extraño a los discípulos porque al menos 4 de ellos, ¿sí? Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, ellos eran pescadores, ellos conocían ese lago perfectamente bien. Pero ¿qué dice a continuación? Dice más, a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La 4ª vigilia. En el sistema romano, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 a las 12. La tercera vigilia era de las 12 a las 3, ya de la madrugada. Y la última vigilia era ya próximo a amanecer. Era de las 3 de la mañana o de la madrugada a las 6 de la mañana. Entonces la 4ª vigilia era en este intervalo de tiempo, entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ya estaba próximo a amanecer. En ese momento viene Jesús a ellos andando, dice aquí, sobre el mar. Esto contradice, hermanos, lo que dicen algunos teólogos liberales de que Jesús, ellos iban solamente bordeando la costa del lago y Jesús los alcanzó caminando
por la playa del lago, que no caminó sobre el mar, sino los alcanzó por la orilla. Bueno, lo que dice el texto es que Jesús llegó a ellos caminando, ¿en dónde? ¿En la playa? No, dice sobre el mar. Ahora, hermanos, el trayecto que ellos estaban haciendo de la región de Tiberias a Capernaum era un trayecto aproximadamente de 12 kilómetros. Y ellos iban a la mitad del trayecto, ya habían recorrido como 6 kilómetros. Así lo dice Juan, dice que iban ya a la mitad del recorrido. Quizá la intención de los discípulos era no apartarse mucho de la orilla, precisamente esperando a que el Señor Jesús volviera con ellos. Pero debido a estos fuertes vientos, hermanos, ellos empezaron a remar y fueron arrastrados hasta la mitad del lago prácticamente. Entonces, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense, hermanos, en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos, ahorita lo vamos a leer, y Juan, retoma las mismas palabras, yo soy, no temáis, yo soy. Y esta composición hace alusión al yo soy del Antiguo Testamento, que solamente se atribuía a Dios, a Jehová. Entonces Jesús está tomando la misma composición y dice, yo soy. No teman, yo soy. No solo es Jesús de carne y hueso, es el Hijo de Dios que viene a ellos en el momento más oscuro, en el momento de más inseguridad, de más incertidumbre, de más temor. Viene a ellos para consolarlos, para calmarlos, para darles seguridad. Y Mateo añade un acontecimiento, algo que sucedió ahí. Es curioso que Juan no lo incluya, porque de hecho en el libro de los Hechos vemos que Juan y Pedro comienzan su ministerio juntos, predicando juntos, y Juan no lo incluye esta historia que viene a continuación. Y yo pienso, hermanos, que es más bien porque Juan quiere simplemente, nos menciona lo que pasó después de que le dio de comer Jesús a los 5,000 varones, nos narra lo que pasó en el mar, pero él quiere ir a lo que viene después. Pero bueno, estamos tomándonos el tiempo para desglosar un poco más este acontecimiento en el mar de Galilea. Entonces dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Hay cierta incertidumbre, hay cierta desconfianza. Ellos pensaban que era un fantasma. Dice, Señor, si eres tú, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Sí? Entonces notemos, hermanos, la iniciativa de Pedro. Si eres tú, Señor, yo quiero ir a ti, pero quiero ir también sobre las aguas. El Señor simplemente le dice, ven. ¿Qué pasó? Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto, hermanos, es importante para lo que está sucediendo aquí. El ambiente general, no solo de Pedro, sino de todos los discípulos, era este. No solamente estaban cansados, fatigados, ya era la 4ª vigilia de la noche, muy probablemente no habían dormido. Estaban en medio de esta situación, de este viento muy fuerte, tuvieron temor, ven que se acerca el Señor, se genera la incertidumbre en su corazón. Y lo mismo que el Señor reprende en Pedro era prácticamente lo que estaban pasando todos ellos. Dice, ¿por qué dudaste? Y la duda, hermanos, aminora la fe, debilita la fe. Por eso le dice, hombre de poca fe. Después dice, y cuando ellos subieron a la barca, Jesús con Pedro, se calmó inmediatamente el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Hermanos, Jesucristo solamente merece adoración por una sencilla razón, porque Él es digno de recibir adoración, puesto que Él es el Hijo de Dios. Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y ellos lo adoraron, reconocieron su dependencia del Señor. Entonces, hermanos, este pasaje de Mateo nos ilustra un poco más lo que sucedió en ese trayecto en el mar de Galilea. En este pasaje, hermanos, que nos dice que Pedro pide ir a Jesús y camina sobre el mar. Bueno, ¿por qué Juan no hace mención de esto en su evangelio? Bueno, ya lo mencioné. Juan, su intención en su evangelio es resaltar la persona de Cristo. No mete ahí esta situación de Pedro, porque Juan en su evangelio quiere poner en alto a Jesús. Y todos los que vayan a su evangelio, que lean su evangelio y estudien su evangelio como nosotros ahora, solamente se enfoquen en una sola cosa, en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Redentor. Bueno, ¿esto qué nos enseña en primer lugar este pasaje de Mateo? Bueno, que aún en los momentos más oscuros de la vida, hermanos, podemos perder de vista al Señor. E irónicamente, no reconocer a aquel quien es el único medio de sostenimiento y seguridad. Debemos reconocer que aún habiendo creído en Jesús, somos propensos a dudar debido al miedo. Eso le pasó también a Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel sale de Egipto, llega frente al Mar Rojo y detrás de Israel ¿quién venía? Los egipcios, ¿no? Persiguiéndolos para matarlos. ¿Qué pasa con Israel? Se llena de miedo y empiezan ¿qué? A dudar de Dios. Se empiezan a quejar con Moisés y le dicen, ¿para eso nos sacaste al desierto? ¿No había sepulcros en Egipto donde podíamos morir tranquilos? Estos egipcios nos van a venir y nos van a masacrar aquí. Hermanos, es un hecho, cuando pasamos situaciones difíciles, somos muy propensos a que nuestra fe se debilite y comenzamos a dudar. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos tomarnos de la única fuente que nos puede sujetar, nos puede levantar, que es tomarnos de la mano de nuestro Señor. Amén. Y que eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Cuando Pedro se comenzó a sentir que se hundía en el mar, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Dice, Señor, sálvame. Y es lo que debemos hacer cuando sentimos que nos hundimos en el mar de la incertidumbre, de la duda, del miedo, del temor. Debemos ir al Señor y decir, Señor, sálvame. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús hasta el día de hoy no ha dejado de ser nuestro Salvador. Jesús viene a tu vida, se revela a ti como tu único y suficiente Salvador. Cuando creemos en Jesús y ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra que somos salvos. Pero hermanos, eso no significa que ya Jesús ahí nos salvó y ya, hasta ahí llegó su obra. Jesús sigue siendo nuestro Salvador hasta el día de hoy. Él te salva de peligros. Hay un himno, ¿no?, que dice así: nos salva de peligros, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, ¿no es cierto? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y algo muy importante de lo que el Señor nos debe salvar, hermanos, ya dije, nos salva de circunstancias, nos salva de problemas, nos guarda del maligno, pero también el Señor, hermanos, nos debe salvar de nosotros mismos. Porque ¿dónde se genera la duda? ¿Dónde surge el temor? De nosotros. Es cierto que pueden haber circunstancias, pero es dentro de nosotros donde surgen estas cosas. Y el Señor también nos salva a nosotros mismos de hundirnos a nosotros mismos. Amén. Vamos a un segundo pasaje ahora, Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Coincidentemente, igual que Juan, voy a leer algunos versículos antes.
Marcos capítulo 6, versículo 42 dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Es la alusión al mismo pasaje que ya leímos en Juan. Dice el 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Bueno, aquí cambia un poco la referencia. Perdón. Sí, en Juan nos dice que iban a Capernaum, pero es la misma región al norte del mar de Galilea. Sí, Capernaum y Betsaida son dos puertos que están de frente uno con el otro. Solo que Capernaum está hacia el occidente y Betsaida está hacia el oriente. Al final de estos pasajes, Mateo y Marcos nos dice que al final del recorrido llegaron a la región de Genesaret. Bueno, dice: en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ya lo vimos. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Es el mismo aspecto. Yo creo que esa situación fue inolvidable. Los apóstoles no olvidaron esa noche. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron lo mismo. Solo que aquí nos dice Marcos que fue con mayor temor, porque aquí nos dice que hasta gritaron. Dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo lo mismo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Bueno, Mateo nos dice que incluso le adoraron, ¿no? Entonces, hermanos, volvemos a lo mismo. Es fácil perder el ánimo, ¿sí?, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los momentos turbulentos, pero debemos aprender que el Señor no nos deja solos. El Señor está pendiente de nuestras vidas y debemos entender que el Señor preparó todo esto. Por eso los mandó delante, porque sabía el Señor lo que iba a suceder y el Señor quería afirmar su fe. El Señor tenía la intención de que la fe de los discípulos se consolidara, se afirmara, se mantuviera firme, estable, sólida. Por eso Juan quiere llevarnos un poco más adelante en el capítulo 6, porque adelante en el capítulo 6 vamos a ver que es puesta a prueba la fe de todos los discípulos. Pero el Señor quería que los suyos, los más allegados a Él, fueran afirmados en su fe. Este último pasaje de Marcos, hermanos, nos da una clave del por qué debemos ser consolidados en nuestra fe continuamente. Nosotros, al igual que los discípulos, quienes fueron elegidos por el Señor, que anduvieron con Él, que vieron sus obras y grandes señales, que recibieron directamente de Él sus enseñanzas, ¿sí?, al igual que ellos, lo necesitamos continuamente. Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? Aún de que Jesús viene a ellos en la noche. Dice Mateo que se postraron, le adoraron, pero ¿qué dice Marcos? ¿Cómo estaba el corazón de sus discípulos en ese momento? Han visto grandes señales del Señor, vieron cómo dio de comer a una multitud de personas, pero ¿cómo estaba su corazón? Leamos el último versículo de esta narración del Evangelio, Marcos 6, 52. Dice que se asombraron y se maravillaban, ¿no? Dice el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿cómo?, endurecidos sus corazones. No habían entendido, no habían comprendido, no estaban actuando juiciosamente, con devoción al Señor. Esto, hermanos, es tremendo para nosotros.
¿Cómo es posible que los discípulos, aquellos que el Señor pasó toda la noche orando para seleccionarlos, ¿verdad? Y los llamó para que estuvieran siempre con Él, a los cuales llamó apóstoles y después los comisionó para ser sus enviados, para predicar el Evangelio? Hasta este momento, hermanos, estos tenían su corazón endurecido porque no habían entendido lo que pasó con los panes. Y no es la primera vez que el Señor los reprende. Miren, vamos a leer otros pasajes. Vamos a regresar a Mateo capítulo 16. Mateo 16, del 5 al 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Esto es en otro momento. Dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué es lo que el Señor Jesús les reprocha? No les dice que no tienen fe, les dice: hombres de poca fe. Era necesario que sus discípulos consolidaran su fe. Dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El Señor tenía poder, hermanos, para multiplicar el pan todas las veces que fuera necesario. No era en sí, hermanos, el hecho de que los discípulos entendieran que Jesús podía multiplicar el pan. Lo que tenían que entender es que estaban delante del unigénito Hijo de Dios encarnado, del Mesías. No solo era un rabino más, no era solamente un profeta más, era el Hijo de Dios, en el cual nosotros también creemos. Amén. Al cual venimos a adorar, al cual venimos a buscar, al cual venimos a servir, al cual estamos siguiendo, hermanos. No es solamente un hombre más, es el Hijo de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Después entendieron lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sí? No era solamente la multiplicación, era que entendieran que habían venido ante el soberano, el eterno, el poderoso Dios que vino hecho hombre. Y es ese Dios ante el cual nosotros venimos. Vamos a leer en Marcos otra vez, pero ahora capítulo 8, Marcos capítulo 8. Dice Marcos capítulo 8, 14 al 21. Es un pasaje paralelo al que leímos en Mateo. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y esto, hermanos, nos sirve de trasfondo para lo que después vamos a ir estudiando en el capítulo 6 de Juan. Porque no es solamente el pan físico. Obviamente debemos confiar en la provisión continua de Dios. Por su gracia, hermanos, Él suple nuestras necesidades físicas. Pero, hermanos, vamos a ver que Jesús se revela como el verdadero pan que Dios mandó a este mundo. No para saciar nuestra hambre física, sino para saciar nuestra hambre espiritual.
Amén. Eso lo vamos a ver después en Juan capítulo 6. Entonces, hermanos, Marcos nos da una radiografía de por qué Juan escribe para que creamos en Jesús como el Hijo de Dios. Marcos nos dice cuál era la condición de los discípulos al final de su evangelio. Cristo ya había resucitado, se aparece a las mujeres, ellas llevan las nuevas y esperaríamos un gran avivamiento entre los discípulos. Pero por el contrario, vemos decepción, soledad, tristeza y lo más terrible de todo, seguían estando en incredulidad. Dice la carta a los Hebreos que la incredulidad es la que nos priva de alcanzar las promesas. ¿Podemos como cristianos ser incrédulos, hermanos? Me temo que sí. Podemos haber creído en Jesús genuinamente, pero podemos ser incrédulos. ¿Por qué? Porque no fortalecemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que ir continuamente al encuentro de nuestro Salvador. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 16. Esto que les acabo de mencionar, vamos a verlo, darle una ojeada nada más. Dice Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Qué curioso, hermanos, que aún los discípulos del Señor, viendo actos sobrenaturales, en vez de dar gloria a Dios, se espantan. ¿No puede ser esta la causa de nuestra incredulidad? Que no estamos familiarizados con lo que proviene de Dios, que en vez de dar gloria a Dios, incluso hasta pudiéramos espantarnos. Dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes, llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, brincaron de alegría y dieron gloria a Dios. ¿Dice así su Biblia? Cuando ellos oyeron que vivía, y eso que el Señor Jesús, hermanos, en el Evangelio de Marcos, vemos que el Señor Jesús les anuncia 3 veces a sus discípulos a qué iba a ir a Jerusalén, qué le iba a pasar ahí, que iba a morir, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. 3 veces se los dijo, pero con todo, ¿qué pasó? ¿Creyeron o no creyeron? Dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Eran los mismos discípulos que anduvieron con el Señor casi 3 años. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos, ¿qué? Creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, Jesucristo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué? Díganlo fuerte, ¿les reprochó qué? Sin incredulidad. ¿No será, hermanos, que el Señor a veces nos permite pasar por lagos oscuros en nuestra vida? Y que siendo Él nuestro Señor y Maestro, ¿no será que a veces nos reprocha nuestra incredulidad? Nuestra dureza, lo duro de nuestro corazón. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no le buscamos. Decimos que le amamos, hermanos, pero cuando amamos algo, le invertimos tiempo, le invertimos dinero, le invertimos esfuerzo. Cuando amamos algo, no nos es tan fácil desprender de aquello que amamos.
Entonces dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto ya resucitado. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el Señor Jesucristo les está dando esta palabra así como una comisión, pero también les está dando una bofetada con guante blanco. Ustedes, yo los llamé para que creyeran en mí y no creen. Y yo los envío para que vayan y prediquen. Y si ustedes predican de mí, ¿sí?, habrá algunos que van a creer. Esos que crean serán bautizados. Dice, pero los que no creen serán ¿qué? Condenados. De alguna manera el Señor les está diciendo que si ellos verdaderamente no creen en Él y en lo que vino a hacer, aún ellos mismos podían ser condenados por no haber creído en su nombre, en su obra. Y después le dice, esa es la comisión. El versículo 15 y 16 es la comisión que les da a sus discípulos, ¿sí? Aún a pesar de que ellos no habían creído. Y el versículo 17 el 17 y el 18 son palabras de soporte para ellos cuando fueran a predicar el evangelio. Versículos 17 y 18 es para los 11 que iban a ir a predicar. Les dice, estas señales seguirán a los que de entre ustedes creen. A veces unimos este versículo con el anterior, pero el anterior se refiere al mensaje que ellos iban a llevar y a los que creerían por el mensaje de ellos. Pero el versículo 17 se refiere a ellos mismos y les está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen de ustedes. En mi nombre, cuando vayan a predicar, ustedes, los 11, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ustedes, los 11. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, los 11. Versículo 15 y 16 es el contenido del mensaje. Versículo 17 y 18 son instrucciones para ellos. Y después ellos comienzan a predicar. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, esto quiere decir que entonces, para este momento, su fe había sido afirmada, se demostró que ellos verdaderamente habían creído, cumplieron la comisión, porque dice, saliendo como el Señor les mandó, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, como les dijo en el 17 y en el 18, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros nos afirmemos. El verdadero avivamiento, hermanos, es aquel que nos consolida en la fe. ¿Por medio de qué? De escudriñar las Escrituras a fin de tener bien presente quién es Jesús, cuál fe, cuál fue y está haciendo y cómo culminará su obra. Por esto Juan nos recuerda que este incidente de la barca, por lo que nos va a decir más adelante, cuando Jesús se revela con la autoridad del Padre como el enviado de Dios para satisfacer la necesidad verdadera y más apremiante de los seres humanos. Cuando Jesús les revela esto, como lo veremos más adelante, se ofenden y muchos de ellos le dan la espalda, lo abandonan. ¿Por qué? Por incredulidad. El Señor, hermanos, pone a prueba de todos los que dicen creer en Él, va a poner a prueba su fe para ver si verdaderamente creen. Si verdaderamente creen, su fe será consolidada. Pero si no creen, manifestarán incredulidad y le darán la espalda al Señor. ¿Por qué es importante, hermanos, la condición del corazón? Porque la condición natural del corazón es la inestabilidad,
El corazón es engañoso, es pecaminoso. Nuestro corazón no es un corazón consolidado. Por eso los discípulos se llenaron de miedo y de temor. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es nuestro corazón, hermanos. Así es nuestro corazón. ¿Por qué es necesario que nuestro corazón sea afirmado y consolidado? Porque, hermanos, un rasgo de estar en el nuevo pacto es tener un corazón renovado. Dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, dice, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios, cuando estamos en ese nuevo pacto por la fe, el Señor transforma nuestro corazón. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para que nos acordemos continuamente de lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y vuelve a repetir Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, hermanos, necesitamos una fe consolidada, porque continuamente, hermanos, nuestra fe ha sido puesta a prueba. Quizá para algunos de los que estamos aquí, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y si tu fe en este momento no está siendo puesta a prueba, no te preocupes, porque la prueba vendrá. Dice Santiago que nos debemos sentir sumamente gozosos, dichosos, cuando pasemos por diversas pruebas. No dice cuando pasemos por la prueba como si hablara de una, sino dice diversas pruebas. Porque es la forma que Dios usa para conocernos, para afirmarnos y para consolidarnos. Para terminar, hermanos, el sistema meteorológico puede predecir más o menos con exactitud cuándo habrá una tormenta o un huracán. Y el sistema sismológico jamás podrá predecir con exactitud cuándo habrá un terremoto. Nosotros, debido a las circunstancias políticas, sociales, culturales, familiares, podemos más o menos percibir o pronosticar cuándo puede venir un conflicto en la familia, en la iglesia, en la sociedad, etc. Pero aún así, no siempre nos preparamos para enfrentarlo adecuadamente. En ocasiones se presentan pruebas súbitas y diversas a nuestra fe de una manera totalmente inesperada, en las que entra en juego la firmeza de nuestro corazón. Pero ahora entendemos que esto sucede con el propósito de afirmarnos en nuestra dependencia y obediencia al Señor. El martes pasado hablábamos con los jóvenes que en cuestiones espirituales, lo contrario, ¿verdad? El antónimo de ignorancia, de acuerdo a la Biblia, hermanos, lo contrario a ignorancia no es conocimiento. En términos bíblicos, lo contrario a ignorancia es obediencia. Y nosotros ya no estamos ignorantes para no saber cómo debemos actuar ante las dificultades de la vida. ¿Con qué propósitos el Señor nos probará? Con la finalidad de cambiar nuestros corazones a corazones fieles, fuertes, firmes, comprometidos, obedientes, y así llegar a ser cristianos consolidados en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si tenemos un corazón inestable, débil, flojo, un corazón que no ha cuajado, ¿sí?, seremos propensos a la incredulidad. Necesitamos tener un corazón firme para amar con firmeza al Señor. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor afirme, fortalezca y consolide nuestros corazones. Amén, hermanos. Póngase de pie y demos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Si hemos sentido que nuestra fe se mueve, se debilita a través de los problemas, de las circunstancias, hagamos lo que hizo Pedro. Vayamos de rodillas y digamos, Señor, sálvame. Y ahí estará el Señor para extender su mano de gracia, de misericordia, de bondad, para sostenernos en los momentos más difíciles. ¿Quieres sostenerte de la mano del Señor, hermano? Pues oremos juntos. Bendito Dios, Padre de gloria, Señor de majestad, todo soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente Rey de gloria. Gracias te damos, Señor, por la instrucción que de tu palabra obtenemos. Gracias, Señor, porque aún en los pasajes más breves que pudieran parecer ante nuestros ojos sin mucha importancia, tú tienes siempre algo que mostrarnos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, así como tú enviaste a tus discípulos al mar, y viniendo, Señor, la noche, la tempestad, el viento, y aún ellos sintiéndose fatigados, cargados, se turbaron en su corazón y tuvieron miedo. Señor, eso refleja nuestra condición. Muchas veces nos sentimos así, en medio de un problema familiar, de un problema en el trabajo. Nos sentimos amenazados, nos sentimos tristes. Pero tú vienes a nuestro encuentro y nos dices, no temáis, yo soy, cobrad ánimo. Que no nos falten ánimo, Señor. Que nos mantengamos firmes. Gracias porque tú provees todo aquello que contribuye a que nuestra fe se consolide y sea firme, sea estable, sea sólida. Gracias porque aún en medio de las pruebas tú estás a nuestro lado, fortaleciéndonos, enseñándonos. Lo único que pides de nosotros, Señor, es que con humildad de corazón vengamos ante ti en toda dependencia, en oración, que vengamos ante ti, Señor, escudriñando tu palabra para saber y entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Bendice esta asamblea, bendice este grupo de creyentes, de hijos tuyos, Señor, para que juntos nos consolidemos unos a otros. Que seamos una iglesia firme, sólida, una iglesia estable, que no se deje mover fácilmente de su fe, que no se deje mover de todo viento de doctrina, que no se deje mover, Señor, de poner su vista en el blanco, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar cimentados sobre la roca, y la roca es Cristo. El apóstol Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Llévanos, Señor, en esta noche gozando de tu paz y de tu presencia. Guíanos en esta semana conforme tu voluntad. Guárdanos, Señor, de todo mal, Padre Santo, y que podamos dar frutos de nuestra comunión y de nuestra vida íntima contigo. Te damos gracias en el santo y precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien merece todo honor y todo